Señoras y señores, Juan Beligranda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? José María, para mí es un gusto estar contigo. ¿Cómo te va? Gracias, sinceramente. Gracias por venir, hombre. Nos acordábamos con Juan en la antesala de cuando nos encontramos en Buenos Aires del año 82. Así es. Y claro, él me decía hace 30 años de esto. Coincidimos ahí cubriendo la guerra de las Malvinas y algunas cosas más. Juan, ¿el mundo ha mejorado o no ha mejorado? Yo creo que no. No ha mejorado, ¿no? Yo creo que el mundo está igual. Está igual. Pueden haber cambiado los nombres de los actores políticos, puede haber habido un giro entre las áreas que ahora son potencialmente más tensas, pueden haberse desplazado los mecanismos de poder, los escenarios políticos son diferentes. Hoy, por ejemplo, la primavera árabe tiene crispada esta región. Sí, en ese entonces nosotros habíamos ido, los dos, recuerdo, Chema, a cubrir la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas, claro. Y entonces Inglaterra amenazaba a la Argentina, como evidentemente estando nosotros ahí se inició el desembarco. Recuerdo que como los si fuera ayer. que la Junta Militar Argentina no admitía inicialmente, ¿no? Así es. Tenía un control de los medios, etcétera, la barajaba, pero hasta que tuvieron que darse cuenta que habían desembarcado. Así es. Y la depresión que se vino, ¿tú te acuerdas Bueno, esa? Yo recuerdo. Esa noche, oye, que anunciaron que habían desembarcado Yo recuerdo los británicos. claramente cuando empezaron el desembarco los británicos, nosotros fuimos los dos al Hotel Sheraton, que ahí estaba el centro de prensa del gobierno. Y luego salimos a caminar en Florida y recuerdo que en La Nación, en el periódico, había una pizarra electrónica y decía: empieza el desembarco que es rechazado por las Fuerzas Armadas Argentinas. Y nosotros que habíamos estado en el Hotel Sheraton, que veíamos los cables certeros que daba no solo la prensa argentina, sino la prensa internacional, claro, sabíamos que habían desembarcado. Que habían desembarcado los argentinos. Y que no habían sido rechazados. Que habían desembarcado los británicos. No habían sido rechazados. Parecido, ¿qué? Y fue un conflicto tan asimétrico, Chema, Sí. que cuando se decía han empezado a desembarcar los británicos ya tenían por lo menos 3 horas desembarcando. Sí, pues. Y a las 2 horas, tú recordarás, desembarcaron los británicos, ya tenían 5 hospitales de guerra, claro. 5 hospitales de combate, y tenían, recuerdo, un hecho que era hasta insólito, una zona donde les daban Coca-Cola, cigarrillos y chiclets. Ya estaban ellos instalados tremendo, en el escenario de combate. Bueno, el otro día te cuento, estaba yo en una universidad, el otro día, no hace años, y estaban las elecciones en los Estados Unidos. Entonces los chiquillos me preguntaban por experiencias en su juventud. Yo dije, yo en mi juventud he tenido muchos ideales y muchas cosas, pero nunca llegué a pensar lo que estoy a punto de ver, que un negro sea presidente de Estados Unidos. Jamás me lo imaginé. Y claro, y entonces una chica me dijo, ¿y por qué? Para ellos no era problema eso. O sea, yo le dije, señorita, ¿usted sabe quién fue Martin Luther King Jr.? Bueno, más o menos. Para ellos eso no era problema. En cambio, para nuestra generación, que un negro llegue a la Casa Blanca es una revolución. Por cierto, pero recordarás, nosotros a comienzos de los años 60, los negros no podían en los buses de los blancos, no podían tomar agua, claro. No podían ir a las universidades, no podían ir a los colegios. Hoy día es una moneda corriente el mundo, en eso sí cambió. En eso cambió. ¿Le tocó un buen momento a Obama o no le tocó un buen momento? Porque cuando Obama agarra el poder estamos ya en plena crisis. Sí, yo creo que le toca un momento difícil a Obama. Difícil a Obama. Sí. Okay. Hereda tal vez la crisis económica más grande que ha habido en el siglo XX. Yo creo que es más grande que la crisis del 29. Mucho más grande que la crisis del 29. Es decir, una crisis que además finalmente, después que colapsan los grandes bancos, después que el gobierno americano le da ayuda a los bancos, después que se pone el control en Wall Street, que precisamente en el discurso de Obama el día de ayer se lo reclamaba a Mitt Romney, y Mitt Romney dice que también cree que se debe cautelar las inversiones en Wall Street, situación que hace muy pocos días la negaba. Sí, claro.
Claro. Hoy nosotros entendemos que ese esfuerzo que hizo el gobierno norteamericano, como lo está haciendo los gobiernos europeos, finalmente han ido a dar a bancos privados. Sí, pues, efectivamente. Nadie sabe para quién trabaja. Así es. ¿No? Y yo creo que en eso, Chema, es legítima la actitud, por ejemplo, de los griegos como de los jóvenes españoles. Qué crisis tremenda. Que es una crisis tremenda, inimaginable para Inimaginable. España. Inimaginable para España, inimaginable para Grecia. Y para España, que tenía un estado de bienestar permanente. Tremendo. Permanente. ¿Romney le ha quitado puntos ayer a Obama en el debate, según dicen muchos, o no te parece? Yo tengo la impresión que sí. Le ha quitado puntos. Sí, pero no creo que le haya quitado muchos puntos. Como para voltear la encuesta. No tanto como eso. Yo no creo que tanto como eso. Obama iba 4 o 5 puntos por encima de Mitt Romney. Esta ha sido una buena performance de Romney, ha tenido capacidad de reacción muy rápida y eso le ha permitido jugar bastante. Obama ha tenido, digamos, alguna suerte de vulnerabilidades. Una de ellas ha sido ese lenguaje corporal que él ha enviado el mensaje Interesante eso, a sus ciudadanos, es decir, casi desgastado, agotado, mirando a cada momento sus apuntes. Romney estaba mejor informado. También no se puede quitar un hecho, Chema, que creo que es importante. Mitt Romney es un empresario y por lo tanto el tema de la economía es un tema afín a él. Él es un empresario y un empresario exitoso y prueba de ello es que en su declaración de impuestos manifestó que en el año 2011 él había ganado $11.800.000, casi $12 millones, es decir, había tenido un ingreso de $1 millón mensuales. Esto, sin lugar a dudas, lo convierte en un empresario no solo exitoso, sino un hombre que sabe manejar los esquemas financieros. Obama es un académico. Sí, pues. Es un académico, pero mira, hay una suerte de consenso de los analistas norteamericanos de que esta primera polémica que se daba entre los dos candidatos, el republicano y el inquilino de la Casa Blanca, iba a ser, digamos, muy baja, iba a ser medio aburrida, porque en el fondo, decían, los dos tienen programas más o menos parecidos. Los dos saben que la gran crisis que sufre Estados Unidos es una crisis económica. Pero después, cuando se hable de los programas sociales, es que son diametralmente opuestos. Claro. Y cuando se hable de un tema muy sensible, la política internacional. Claro. ¿En qué se va a diferenciar Mitt Romney? ¿En el aspecto de la política internacional? Bueno, yo creo a Obama. A Obama, yo creo que Mitt Romney sí desconoce la política internacional y Mitt Romney tiene la idea de la política internacional que la tienen todos aquellos que nunca han estado en los esquemas al interior, digamos, en los intestinos de la política internacional. Mitt Romney dijo una cosa que hoy día nos parece una simpleza. Lo dicho hace 20 días. Apenas él asuma la presidencia de los Estados Unidos, bombardea Siria. Sí, pues. Eso es casi una ingenuidad decirlo. Claro. Y vamos a pasar revista a lo que va a ocurrir en Venezuela el día domingo. Hay una expectativa enorme. Sí. ¿Está reñida la cosa en Venezuela o no? Yo tengo la impresión que está reñida la situación. Lo que sucede es que las empresas encuestadoras ya tienen cada cual su posición y no son confiables, como parece ser que en los últimos tiempos las empresas encuestadoras no han dado los resultados que se esperaban. Digo que se esperaban porque no se esperaba que ganara uno, que ganara otro, sino que sean objetivas. Sí, pues. Y parece ser que no rinden esos frutos. Lo cierto es que Capriles ha empezado a remontar. También es cierto que ha empezado Hugo Chávez a cambiar su estrategia y a disputarle a Capriles las calles. Las calles y los pueblos y las ciudades. Está yendo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, etc. Pero esto además trae aparejado un problema para Chávez.
parece que su enfermedad Eso es un punto decisivo. empieza a aflorar y a dificultarle a él su desplazamiento. Se le ve afectado a Chávez por esto. Se le ve afectado. Inclusive en su aspecto físico. Estaba viendo Sí. de las manifestaciones que ha habido hoy día, cosas un poco más lentas, no lo sé. Sí. Y ya ha comenzado tarde la campaña. Y ha empezado tarde la campaña. Sin embargo, a pesar de estos elementos que son evidentemente agravantes, aún así Es muy popular. Claro. Chávez es muy popular y sigue avanzando. Y los que presagiaban hace 5 meses que Chávez tenía 15 días de vida, Sí, pues. esto es un desmentido categórico a esos augurios, ¿no? Ahora, yo también creo que Chávez tiene, como habíamos dicho, algunas vulnerabilidades. Una de ellas es la inflación más fuerte en la región, Sí. que casi bordea el 26 al 28%. Un presupuesto que, según dice Capriles, lo ha obsequiado, lo ha regalado el señor Hugo Chávez en el transcurso de los últimos años. Un presupuesto que alcanza los 600.000 millones de dólares. Dios mío. Es monumental. Por favor, es un presupuesto que es la ayuda que está pidiendo España. Sí. Es ese nivel de presupuesto, de dinero que ha sido obsequiado, ha sido regalado, ha sido donado, ha sido ciertamente fastidiado por Hugo Chávez. Y otro tema, Chema, que yo lo veo de lo más sensible, es el hecho de que la delincuencia está empoderada en Venezuela y que cada vez aumenta y que se hace mucho más difícil su combate. Los crímenes, los robos y los asaltos son hoy día flor de a cada momento. Si pierde Chávez, ¿qué pasa en Sudamérica? Yo creo que si pierde Chávez, Sudamérica da un giro geopolítico. Ah, sí. Yo creo que va a haber un giro geopolítico. A algunos países les va a ser difícil sobrevivir, no imposible, porque han sobrevivido. ¿Estás pensando en Bolivia? Estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Cuba y estoy pensando en Nicaragua. En Cuba y en Nicaragua. Claro. Esos países. ¿Petróleo venezolano? El petróleo venezolano es un estímulo, es una inyección que les da un vigor muy fuerte. Sin ese petróleo, entonces, ¿no?, les va a complicar su situación, porque además de eso, el petróleo sigue subiendo. Sí, claro. Y nosotros nos planteamos un escenario que no es tan ajeno, ni tan exótico, ni tan extraño, Chema. El caso de Siria, que está de alguna manera, muy bien puesto, de alguna manera puesto, está claro, relacionado. Sí, señor. El caso de Siria es hoy día que tiene un conflicto con Turquía que se ha iniciado el día de ayer. Turquía acaba de declarar la guerra, cosa que ya no se usaba. Así es. Juan. Bueno, no ha declarado la guerra. Digamos, le han autorizado a declarar la guerra. Han autorizado el Parlamento. Congreso a que el ejército salga a defender a los ciudadanos turcos. La OTAN respalda al gobierno turco. Sí. Siria está en una situación muy complicada porque además la represión que han desatado es hoy día una vergüenza de la comunidad internacional. Kofi Annan se frustró su proyecto de poder llamar a la paz, de poder llamar a la negociación, y han tenido que enviar a otro delegado, que no solamente es delegado de Naciones Unidas, sino de la Liga Árabe, y al-Bashar, cuyo gobierno tiene casi 32 años. Es un clan, ¿no? Es un clan, es un clan. Empieza ya a dar claras muestras de desgaste. Y por cierto, los rusos lo sostienen a al-Bashar por la cercanía y por la posición estratégica de Siria. Y claro, aquí los jugadores de este ajedrez geopolítico quieren sacarlo a al-Bashar, reemplazarlo por otro gobierno, con lo cual también sale del juego los rusos. ¿Por qué razón? Porque este es un área, además de estratégicamente importante, en la eventualidad que no se descarta de un conflicto con Irán por su proyecto nuclear,
que es empujado por Israel, sería una zona especialmente importante. Se puede ver que todas estas primaveras y todos estos conflictos son los prolegómenos de la invasión a Irán. Podría ser. O del conflicto fuerte con Irán. Podría ser. Por parte de las superpotencias y todo. Podría ser. Muy bien. Pero este escenario, Chema, imagínate tú que empiece a madurar, que es lógico que madure en este mismo ritmo. ¿Cuál es su repercusión en América del Sur? Ya que aquí está el Golfo de Hormuz, donde pasa casi el 32% del petróleo del mundo, subiría exponencialmente. ¿Cómo sobrevive Nicaragua y cómo sobrevive Cuba cuando ya no tiene el respaldo de Hugo Chávez en Venezuela? Sí, pues. Entonces, sin lugar a dudas, el escenario sería muy complicado. Pues muy bien, muy interesante. Otro día hay que conversar sobre, ya te estoy comprometiendo, sobre los países árabes, que acabamos de tener una cumbre aquí. Para algunos, yo por ejemplo soy medio escéptico de la primavera. Creo que es una primavera un poco rara porque están saliendo unos musulmanes radicales, oye, tremendos, no lo sé, pero en fin, hay tantos temas. Sí. Pero te agradezco mucho, pues Juan, que hayas venido al programa, hombre. Muchas gracias y que nos veamos después de tiempo. Así es.